Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Vida Astrología. Yo soy Pablo y hoy vamos a cerrar este recorrido por Mercurio en las casas viendo esta posición que es Mercurio en casa 12. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que me están siguiendo y ven los videos, comentan. Recuerden que leo todo y con el tiempo voy a ir contestando. Hay muchos comentarios y no tengo el tiempo a veces de contestar todo. Y si quieren, bueno, ver el tema de los cursos y todo eso que a veces me preguntan, www.nuevavidastrología.com.ar. Mercurio en casa 12 es el tema de hoy. Esta no es una mente, a ver, ruidosa, no es una mente visible, una mente silenciosa. Es un Mercurio que va a percibir más de lo que dice, más de lo que ve un poco a simple vista. Es un Mercurio que muchas veces sabe cosas sin poder explicar cómo o exactamente de dónde salió ese pensamiento. Vamos a recordar estas dos partes. Casa 12, Mercurio. Recorte didáctico, recuerden como siempre. No veo el resto de la carta porque agrega un montón de matices que tenemos que ir viendo en cada caso. Recuerden que la carta natal es una huella digital, por lo cual se tiene que ver como eso, ¿no? Estamos viendo generalidades para aprender. Entonces, en casa 12, la casa 12 es el territorio del inconsciente, del mundo interno, de lo espiritual, del retiro para reflexionar, de lo inconsciente. Entonces, pensando esto, que es mi mundo interno, un lugar donde me retiro a reflexionar, es un lugar donde el ego, donde lo racional no tiene tanto lugar y sí tiene un poco más de lugar lo simbólico, lo intuitivo, en los enlaces lógicos, ¿no? Y Mercurio es un planeta que tiene que ver con la palabra. Acá el tema de la palabra se vuelve un poco más, vamos a decir, receptiva. Es probablemente un lugar donde se dedique mucho más a escuchar que a hablar. Y de las cualidades de comunicación es muy probable que se vea mucho más la cualidad o mucho más destacada la cualidad de escritura que de palabra. ¿Sí? Porque la mente acá trabaja en otros tiempos, porque trabaja con muchos más, vamos a decir, elementos, ¿sí? Elementos no tangibles, procesa mucha más información y necesita otros tiempos para decantar, ¿sí? Entonces, la profundidad no se logra solo por un golpe de vista, sino que necesita todo un proceso. Mercurio en casa 12, vamos a ver, no piensa, no usa la mente de una forma lineal. Puede pensar por imágenes, o sea, o aparte de pensar de una forma lineal, le suma el pensar en imágenes, en sensaciones, asocia intuición. Hay muchas cuestiones donde mete dentro de la misma bolsa tanto la comprensión lógica como ciertas sensaciones, sentimientos o percepciones del entorno, ¿no? Entonces, es muy probable que toda esa información, como necesita tiempo para decantarse, muchas veces vamos a dar con, en muchos casos lo he visto, se da con personas que se van a acostar con mil cosas en la cabeza o absorbieron toneladas de información y se despiertan a la mañana con una idea muy clara, con frases claras, con conceptos ordenados. Y se pregunta, ¿y de dónde apareció todo eso? ¿Cómo fue que llegaste a todos esos conceptos que están bárbaros? Y hay no sé, simplemente se ordenaron mientras dormía, ¿no? O se ordenaron mientras me senté a reflexionar y se fueron ordenando. Hay una cuestión casi intuitiva o natural que le permite, en esto de la reflexión, ir conectando un montón de cosas, ¿no? Como es una mente que trabaja por debajo de la superficie, es un proceso de información como en segundo plano. Muchas veces podemos encontrar que una persona tiene Mercurio en casa 12, hablas y la persona está atenta a muchas cosas, recibiendo información, y como que decís, este no me está prestando atención, ¿no? Le pasás la mano por adentro, adelante de los ojos, como diciendo, "Este no me está prestando atención, no está entendiendo de lo que hablo, y en realidad está entrando información a lo loco, no solo te está escuchando, está viendo cómo te moves, está viendo, te está escuchando tu tonalidad de voz, está viendo cómo estás vestido, cómo está vestido el de atrás, cómo está el entorno, sí, o sea, está
calculando mil millones de cosas, pero después llega un momento que se bloquea esa mente y lo que necesita es, bueno, me retiro un poco a que todo eso decante, se ordene. Llega un momento que tengo que darle un corte a la información y empezar a poner las cosas en su lugar. Entonces, esta posición necesita que estés en silencio mental un rato. A ver, y acá en silencio, escuchando una música suave, una música que ya conozca, cosa de que no tenga información nueva en la cabeza. Y de esta forma puede encontrar una forma de pensar mejor, una forma de reconstruir todo lo que absorbió, retirándose del ruido externo, ¿no? Entonces, esto de estar solo para ordenar las ideas es muy común con un Mercurio en casa 12. Y muchas veces puede servir, a ver, para estudiar necesita estudiar solo, escribir todo eso que fue o que va decantando, ¿no? ¿Por qué? Porque con el exceso de estímulos y el no cortar a tiempo, lo que genera es una saturación. Y ahí se genera un bloqueo que hasta que no lo descargues es como llenar un camión de arena, ¿no? Tenés un camión de los que cargan arena, lo cargas por completo y cualquier cosa que vos le pongas extra se cae por los costados. Entonces no hay que ponerle más nada. Lo que hay que hacer es llevarlo a un lugar donde pueda descargarse. En este caso no solo lo descarga, sino que lo ordena, lo procesa, lo conecta con toda esa información, empieza a conectarse entre sí, generando una especie de neurona increíble que está todo conectado con todo, ¿no? Procesa mucho más de lo que se ve a simple vista. Porque no es solo lo que dijiste, es cómo lo dijiste, en el momento que lo dijiste, en el contexto en que se aplicó esa frase. Tiene en cuenta detalles increíbles. Ahora, si la persona le pedís, a ver, vos que tenés Mercurio en casa 2, explícame cómo llegaste a esta conclusión, que es absolutamente real, en general lo que vas a encontrar de otro lado es un, no sé, simplemente aparecido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la comunicación? Mercurio en 12 no es de expresarse con palabras muy directas, no es de... Por ahí Mercurio en las otras posiciones es agarra y te hace un monólogo, ¿no? Te explica, lo pones a explicar algo y es como Mercurio toma el mando y hace como un monólogo que no quiere que nadie lo interrumpa. Ahora, con Mercurio en casa 12 y los símbolos, las metáforas, las imágenes, los silencios, una onomatopeya, lo que sea puede servir para explicarte algo. Se hace de todo un arsenal de cosas y no va solo a trabajar con la palabra. Entonces acá podemos encontrar un gran talento para, bueno, para todas esas cosas que dijimos, ¿no? Poesía, la escritura, la introspección, el lenguaje simbólico, la música tal vez, ¿no? Escribir letras, por ejemplo. Y también podemos encontrarnos con que la posición de este Mercurio en casa 12 es una persona que tenga su diario, un lugar donde escribe sus ideas, y todo ese caudal de profundidad que encuentra, lo escriba, pero le cueste mucho compartirlo o no encuentre el momento, el lugar apropiado para ponerlo sobre la mesa y que todos lo puedan entender. Entonces, ¿por qué? Porque cada cosa que escribe tiene un significado muy grande, muy profundo, pero para el que lo escribió. Y mostrarlo implica explicar demasiadas cosas o abrirse en demasía y no se siente tan cómodo. Hay que ver también toda la carta ahí. Lo que sí, un Mercurio ahí, como no es un Mercurio que se exprese en lo externo con tanta facilidad, puede haber dificultades en determinadas situaciones donde hay que explicar algo de forma rápida, de forma concisa, de forma correcta, de forma muy concreta, donde este Mercurio ahí se trabe. Puede también que un Mercurio en casa 12, al igual que un Mercurio en casa 8, puede traer ciertos problemas bajo presión para poder expresarse correctamente y traer que la persona sea muy tímida, que le cueste expresar lo que realmente quiere, que no le guste entrar en conflictos verbales porque no encuentra las palabras para expresar lo que le pasa, tartamudeo, no como una patología grave, ¿no? Sino que como un momento, si me pones bajo presión, me taro y empiezo a como, bien, se traban las palabras, pero ¿por qué? Porque algo bajo presión generó eso. Entonces, importante, va a haber muchos pensamientos que quedan en el inconsciente. Obviamente que al estar mucho tiempo o al buscar estar en ese tiempo de soledad, de aislamiento, de reflexión,
hay muchos momentos para esta cuestión de la charla interna, ¿no? No solo ordenando toda esa información que obtuvo del contexto externo, sino que para ordenar los pensamientos, esto de hablar con uno mismo, de tener una comunicación interna muy vivida. Entonces, esto trae muchos pensamientos ocultos, muchas cadenas de lógica que uno no exterioriza y se guarda. Y también puede estar esto de autosabotearse, ¿no? ¿Y cómo lo expresamos esto? A ver, podríamos decir que puede hablar, no, mejor no digo nada, si total, ¿para qué le voy a decir? Lo que yo pienso no es tan importante. No, después le digo, cualquier cosa así, si es necesario. Entonces, esto es no solo autoboicota en el sentido de que no, lo que yo pienso no es tan importante, sino que no permitirle al otro tener la posibilidad de escuchar lo que vos pensás y decidir después de escucharlo, ¿no? Entonces es como que uno está en la situación de, bueno, no, no le digo, sí, total. Ese no le digo es un auto boicot. ¿Por qué? Porque cuesta mucho exteriorizar. Uno nunca quiere estar. La carta natal nos muestra lugares donde solemos acudir con facilidad. Hay muchos lugares de nuestra carta natal donde vamos con facilidad, donde los planetas tienen fuerza, donde están los planetas fuertes. Uy, tengo tal planeta fuerte y tiendo a ir hacia ahí porque es mi lugar cómodo, es el barrio que conozco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el camino que hago siempre. Ahora, cuando tenemos planetas que tienen cierta debilidad por un aspecto, por posición, por lo que sea, suele ponernos en lugares donde evitamos esa incomodidad. Ah, entonces, no, 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 mejor no le digo. Y por ahí tu idea es brillante y estás negándola al mundo porque te incomoda ponerte en esta situación de tener que expresar, ¿no? Sacar a la luz lo que uno piensa y darle forma te resulta como una situación por ahí altamente estresante. Entonces hay que trabajar eso de a poco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la versión más elevada de esta posición? ¿Cuál es el punto, digamos, a llevarlo para decir, es una mente con una empatía, una capacidad de entender al otro desde todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque capta lo dicho, lo no dicho, el contexto, capta una cantidad de información que hace que pueda, y bueno, se enojó y entiendo por qué se enojó y entiendo por qué, o sea, el entender, da una comprensión, da una capacidad de entendimiento. Entonces, el entender lo pone uno en una posición de, bueno, si entiendo, o sea, si nos entendemos, no hay una pelea, hay un tratar de solucionar, y eso es muy empático, ¿no? Obviamente que esta posición para un terapeuta es buenísima porque puede escuchar e interpretar más allá de las palabras. Para un artista también porque puede trabajar más allá de lo dicho. Para el trabajo espiritual, personal, de autoconocimiento, puede generar muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque la atención de esa lógica y de ese Mercurio están hacia adentro, no hacia afuera solamente. No es una mente que busca imponerse, más bien es una mente que busca sanar, comprender, ¿sí? Entonces, Mercurio en esta casa, esto de la charla interna, lo podríamos transformar en una vida onírica. Estar todo el tiempo con imágenes, sueños vividos o charla mental, ¿sí? Acá es donde uno tiene que buscar la manera de bajarle un poco el silencio. La charla mental no siempre, a ver, no podemos hablar de que algo sea bueno o malo per se. No siempre es algo muy positivo, tanta charla mental. No siempre es algo tan negativo. Sí, siempre hay que buscar el punto medio, el equilibrio es el todo. Entonces, muchas veces ayuda a muchas cosas y muchas veces no va a terminar de solucionarme un tema, sino que me va a meter en una madeja de hilo cada vez más grande. Recomiendo para esto utilizar esa cualidad natural que tienen para la escritura, ¿sí? Trabajar la introspectiva y la escritura. Muchas veces, como este Mercurio, no muchas veces, este Mercurio concretamente no busca reconocimiento, entonces le permite, si vamos a hablar de su expresión en lo cotidiano, en lo vocacional, tener algo que sea investigando, ayudando, escribiendo, ordenando pensamientos, sin mostrarse. Es más, va a ser una mente que le gusta alejarse de lo social más que acercarse a la charla constante. Entonces, aprovechar esto para decir, bueno,
un trabajo tras bambalinas. Hoy, con la cantidad de trabajos online que hay, Mercurio en casa 12 muchas veces está más que contento. ¿Por qué? Y porque un Mercurio en casa 12 puede estar en mi casa y hacer un montón de cosas productivas, ¿no? Obviamente tengan en cuenta de que es muy probable que un Mercurio en casa 12 te lleve a escribir, pero no a publicar. Hay que ver toda la carta, ¿no? Pero en general, si lo vemos solito, es alguien que mediante la escritura puede lograr algo muy orgánico, muy de ordenamiento, muy de trabajar la investigación, la intuición. Ahora, si vamos a hablar de hacer público el trabajo, ya ahí no es un Mercurio que esté tan contento. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido, un cierre. Mercurio en casa 12 nos va a hablar de una mente intuitiva, sensible, conectada con lo no perceptible a primer impacto. Puede ser un poeta silencioso, puede haber mucho misticismo en la forma de pensar. Puede haber una forma de pensar que ayude a ser un buen terapeuta. Esta cuestión de entender lo onírico, entender lo simbólico, conectar lo externo con lo interno. Ahora, hay que ver si la carta acompaña. Acá el desafío es confiar en la propia percepción de las cosas. Aunque uno no puede entender el mecanismo lógico por el cual llegó a algo, pues es muy común este de Mercurio en casa 12, es como llegué, pero si tengo que hacer dos veces lo mismo, no lo puedo hacer de igual manera. Ahora, ¿quiere decir que está mal? No, porque el resultado es correcto, pero un día lo hago de una manera y otro día de otro. ¿Sí? Y entender que es un Mercurio que necesita, que pide, que expresamente plantea un momento para estar en soledad, en silencio, alejado de todo, ordenar, disfrutar de y regocijarme en el centro intelectual, cómo se conecta con lo espiritual en mí. Entonces, fuimos viendo todo un recorrido desde la casa 1 hasta la casa 12, que es la última. Tenemos Mercurio en las 12 casas, para que lo puedan estudiar, lo puedan ver y puedan, obviamente, analizarlo en su carta. Recuerden que este es solo un elemento y la carta es algo completo, ¿sí? Es una unidad. Entonces, estuvimos viendo desde la mente bien concreta, desde esta cuestión de casa uno, que la gente me ve como una persona inteligente y necesito dar mi opinión todo el tiempo, hasta esto de Mercurio en casa 12, conectar con lo espiritual desde otro lado. Entonces, vemos cómo Mercurio nos va transformando y nos enseña diferentes formas en las que el pensamiento, la lógica y la comunicación se pueden estar expresando en la vida, en la comunidad y en todo lo que me pasa. Así que gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado esta serie de Mercurio. Obviamente déjenme sus comentarios. Si hay algún video o algo que quieran que haga, lo pueden hacer. Coméntenme si tienen esta posición, cómo les está funcionando, si realmente lo que vieron en el video es así o qué pueden sumar para seguir aprendiendo. Y si quieren seguir profundizando en la astrología, recuerden, tenemos los cursos en www.nuevavidastrología.com.ar y ahí pueden ver si se quieren hacer una carta natal conmigo, si se quieren hacer una revolución solar. Así que recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que los espero en los próximos videos. Les mando un gran abrazo.